Muy bien, luego dice ahí abajo, al final de la página 27, los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudios, relaciones potenciales entre variables o establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indicaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas. Y son más amplias y ¿también a ustedes se les brincó una hoja? Y son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. Al hablar de riesgo, chicos, nos estamos hablando del riesgo a equivocarnos, porque como es algo exploratorio que no conocemos y que no sabemos cómo funciona al 100%, podemos o hay la tendencia constante a fallar o equivocarnos. Luego está la investigación descriptiva. Dice que esta busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Dice, con frecuencia la meta de investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Esto es, detallar cómo son y se manifiestan los estudios descriptivos. Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es su objetivo, no es indicar cómo se relacionan estas. Así, los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, qué conceptos, variables, componentes, etcétera, y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etcétera. Chicos, una investigación descriptiva, por ejemplo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, pudiera ser el comportamiento de las personas en los estadios de fútbol. ¿A qué comportamiento me refiero? Bueno, al comportamiento agresivo. ¿Por qué se da un comportamiento agresivo en los estadios de fútbol? Ok, por la emoción, la euforia, ¿qué más? La rivalidad, ok. ¿Qué más? Por el factor alcohol, ok. Entonces, bueno, ya vamos viendo ahí varios factores. ¿Rivalidad la podemos quitar? Pues no. ¿La podemos mejorar? Pues sí. Ahora ya ven que cuando vas a un equipo, a un partido, perdón, luego los visitantes los tienen como encerraditos en una jaula para que, pues para protegerlos a ellos y para proteger a los otros también, ¿no? Oye, si ya sabes que la gente se te altera porque es muy apasionada y muy bla, 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 ¿a qué le das alcohol? Ah, bueno, pues es que miren, bastante, dejan bastante dinero todo eso, ¿verdad? Ah, bueno, entonces pudiéramos realizar una investigación descriptiva respecto a, bueno, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a definir, no? Voy a definir el grupo de personas, la comunidad, los objetos, los animales, los hechos, para poder obviamente mostrar un fenómeno, un suceso, la comunidad, un contexto o una situación, ¿no? Oye, si quitamos esto, ¿cómo ves esto? Por ejemplo, chicos, antes, hace años, los pleitos en los estadios, pues obviamente siempre había botellazos y heridos, porque la cerveza y eso todavía te lo daban en botella. Obviamente se dieron cuenta, revisaron, investigaron y ahora es en vasito. Ahora, ¿qué pasa? Pues si te quieren hacer algo con la cerveza, lo que pueden hacer es que te la avientan. Pero bueno, pues de una mojada no prendes. Con cerveza no, con alcohol puro sí,
pero con cerveza no. No, no, imagínate, todos los que fuman y toman como estuvieran. Entonces, podemos estudiar el fenómeno, ¿no? Oye, ¿a qué se debe este fenómeno? Bueno, ¿cómo podemos hacer que sean menos apasionados? No, pues ahí sería muchísimo más difícil. En todo caso sería, bueno, ¿qué medidas de seguridad podemos tener para que la gente no se agarre a golpes, ¿no? O, no sé, prohibir la entrada, que ya no te dejen llevar el jersey de tu equipo, aunque el jersey también es un factor de finanzas, ¿no? Al final del día. Entonces, bueno, pues se puede estudiar, ustedes pueden hacer su propio estudio y ver qué nos ayuda, qué no nos ayuda o cómo podemos moverlo. Luego está la investigación correlacional. Dice que esta asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Dice, los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación. Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociaciones que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables. En un contexto en particular, en ocasiones solo se analiza, la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre 3, 4 o más variables. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas, presuntamente relacionadas, y después cuantifican y analizan su relación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable, al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas, es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o en ocasiones en una variable a partir de un valor que poseen en la o las variables relacionadas. La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Muy bien. En este caso hablamos de la correlacional, chicos. Fíjense que ayer, antier, vi un video que me llamó la atención y era haciendo como un estudio, pero social. Pero se puede aplicar perfectamente a un estudio de información o de investigación correlacional. Decía, metían a una niña como de unos 8 o 10 años a un baño o a un cuarto y obviamente la estaban grabando. Y le decía al papá, hija, te voy a dejar aquí y puedes decir las groserías que quieras, insultar a quien tú quieras, o sea, sacar todo lo que traigas. No te voy a regañar, no va a pasar nada, pero hazlo aquí. Entonces ponen a la niña A y la niña empieza, juegan, pero como ametralladora, ¿no? Una tras otra en inglés y en español. Yo me imagino que vivía en Estados Unidos porque estaba diciendo muchas frases en inglés, pero también se aventaban sus grandesotas en español, ¿no? Entonces dije, seguro vive en español de padres latinos de algún lado, ¿no? Y la niña había un espejo, y la niña hasta se ponía así como en pose de mala, ¿no? Yo aquí mando. Y ya, luego traen a la niña B, al ejercicio B. Y le dice el papá igual, mira hija, aquí puedes decir las groserías que quieras, las malas palabras, insultar a quien tú quieras, no va a pasar nada. Entonces dejan solo a la niña y la niña nada más se queda viendo en el espejo y se ríe. Y luego le dice, papá, no sé qué hacer. Y le dice, di todas las groserías que quieras, todas las malas palabras que quieras. Y la niña, sí, pero ¿como cuáles? Y el papá, las que quieras. Y la niña nunca dijo nada. Y luego al final del video dice, ¿por qué crees que hay diferencia entre cómo actúa una niña y cómo actúa otra? Ninguna actuó mal porque a las dos les dijeron que hicieran eso. O sea, a las dos le estaban dando permiso de hacer eso. ¿Cuál fue la diferencia, chicos? ¿O cuál pudiera ser el estudio en este caso de revisión? ¿La edad? ¿No eran de la misma edad? Uh -huh. 100%. Y lo podemos reducir
Ya está sentando cabeza. No, no es cierto. Es cierto, o sea, y al final del día, el video pues decía, ¿no? La gran diferencia entre, o sea, si lo tomáramos como un estudio, chicos, pues sería educación en casa. Yo no voy a decir cuál esté bien o cuál esté mal, pero es cierto que los niños aprenden y repiten y no ven mal todo lo que ven en casa. Creo que una vez les dije, no, si tú fumas y tus papás fuman, es muy poco probable que tus papás te llamen la atención por fumar. A lo mejor sí te van a decir de que, ay, chamaco, eso no está bien, bla, bla, pero ya. O sea, no hay como que, en cambio, si al revés tus papás no fuman y tú fumas, a lo mejor va a ser como que, oye, ojo, también se puede, ¿no? Porque somos personas individuales y como adultos ya puedes hacer pues lo que quieres de tu vida, como adultos, no como niños. Entonces, chicos, esa es la diferencia. A mí me da mucha risa cuando mi hijo dice frases que yo digo. Entonces, no, la vez pasada, a su mecha, digo, a su mecha, mamá, y yo. Es una frase que yo normalmente uso con él, a su mecha, te quedó bien padre, o así, ¿no? Y él también la repite. Y últimamente lo escuché que dice, holo. Y yo, ¿qué dijiste? Nada más lo dijo así. Y luego lo volvió a decir y yo dije, yo sé cómo termina esta frase, evidentemente, ¿verdad? Pero no es una frase que digamos en casa. A veces yo digo, ala, pero no digo el holo, no, eso no lo digo. Eh, y le digo, hijo, ¿qué más dice? O sea, o lo qué, o sea, ¿qué más? No, mamá, holo nada más me dice. Entonces, mi hijo convive sus amiguitos del salón. Todos sus amiguitos del salón son hermanos menores de hombres. O sea, hay muchos, esos niños tienen hermanos hombres mayores. Mi hijo es el único hombre mayor. Todos los demás son hijos menores. Entonces, obviamente, pues yo me imagino que los hermanos mayores de esos niños han de decir la frase, o a lo mejor igual no la dicen completa, a lo mejor nada más dicen eso al principio, pero mi hijo, o sea, lo imita exactamente igual. Él no sabe ni cómo termina esa frase, quiero pensarlo, ¿no? Pero, o si lo sabe, a lo mejor ni sabe el significado. Pero, chicos, este tipo de estudios se puede hacer con este tipo de investigación en el correlacional, ¿no? Porque vamos a investigar a un grupo de personas, a una sociedad respecto a algo que está pasando, ¿no? Puede ser educación, puede ser insultos, puede ser, incluso chicos, se puede ver si un niño o es altamente probable que sea un delincuente en un futuro, sí o no, por ciertos patrones que puedes estudiar de niño. Ojo, no es ley, no es regla, pero hay ciertos patrones que te hacen llevar una tendencia hacia eso. ¿Ok? ¿Por qué la otra niña no supo decir ninguna mala palabra? Porque la niña ni siquiera dice, es que, ¿qué digo? Porque es muy probablemente en su casa ni siquiera ha escuchado una mala palabra nunca. Entonces, ni siquiera sabe lo que es decir una mala palabra. No sé, la palabra más, no sé ni qué dice mi hijo así como grosero tampoco. La esposa algo dijo de las pompis. ¿Quién sabe qué las pompis? Y yo le dije de que, oye, no andes diciendo como referencia a eso a otras personas. O la vez pasada también dijo, ay, mira, estábamos viendo una película, dijo, ay, mira, la de patos. Ese pato estaba muy panzón, dice, por eso se atoró ahí. Y luego me dice, muy panzón como mi tío. Y le digo, oye, no andes haciendo referencias al cuerpo de las personas, no andes diciendo si está panzón, si no está panzón, no, o sea, es tu tío y punto, ¿no? Se atoró el pato porque se atoró, no porque esté panzón o no esté panzón, ¿no? Entonces, chicos, esto puede ser un estudio o una investigación, en este caso correlacional, en donde tenemos que investigar a un grupo de personas con variables vinculadas, ¿ok? Por eso les puse el ejemplo de las niñas, porque eran niñas de las mismas edades, nada más que sus variables eran distintas, sus familias eran distintas, ¿no? Luego está la investigación explicativa. Dice que esta pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, están dirigidos en responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas de los estudios de los demás alcances y, de hecho, implican el propósito de estos: exploración, descripción, correlación o asociación. Además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Chicos, ¿ustedes creen que la investigación correlacional que vimos antes, el punto anterior, se puede cambiar a investigación explicativa? Dice que la explicativa está dirigida a responder las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales. La correlacional, en el ejemplo que les puse de las niñas, pues te va a decir, bueno, esto está basado por el entorno cultural, familiar, social que viven. ¿Sí? Y luego la explicativa te va a decir, ok, si es por el entorno, pero ya te va a decir cosas más puntuales. Va a ser por esto, o va a suceder esto, o puede pasar esto. O sea, ya te puede dar un indicativo del por qué se centra ese fenómeno. A lo mejor, chicos, yo también conozco familias que los papás hablan con malas palabras, pero los niños no las dicen. No las dicen, pero sí las tienen en la mente. Sí las saben. Les digo que una vez una amiga, la maestra le dijo que había hecho una grosería a su hijo. Y llegó a su casa y se la puso como campeón. Le dije, ¿y por qué? Si la niña la dijo es porque la escuchó de ti. Hay una explicación, o sea, a la niña no se le ocurrió la palabra y, la voy a inventar y la voy a decir. Hay una explicación del por qué la niña la dijo. Dije, y probablemente te escuchó decirla cuando estabas molesta, por eso ella la externó en un momento que dijo, estoy molesta y voy a hacer lo mismo que hace mi mamá, ¿no? Entonces, el estudio explicativo, chicos, nos va a ayudar a decir esto. Pretenden, establecen las causas de los eventos o sucesos o los fenómenos que se estudian. En la causa, ¿cuál fue el causal que hizo que esto sucediera? Luego viene, chicos, la formulación de hipótesis. A ver, sí, vamos a leer la formulación de hipótesis y con esa terminamos. Dice, son las guías para una investigación o estudio. La hipótesis indica lo que se trata de probar y se define como explicación tentativa del fenómeno. Tentativa del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formular a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis hace muchas cosas y luego indagamos su veracidad. La hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Hipótesis, explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formula como proposiciones. ¿Qué hipótesis tenemos para saber si la vacuna alteró periodos menstruales o alteró cuestiones cardíacas? ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, pues vamos a sacar conclusiones, no, vamos a investigar ese fenómeno. Alcance del estudio, muchachos, dice, el exploratorio, no se formula hipótesis. El descriptivo, se formula una hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. El correlacional, se formula hipótesis correlacional. Y el explicativo, se formulan hipótesis causales. Por otro lado, la hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden no serlo. Y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vaya a comprobarse. Las hipótesis, chicos, es como decir, yo pienso esto, ¿será verdad o será mentira? Vamos a investigarlo, pero mientras son peras o manzanas, existe una hipótesis, una posibilidad de que sea real, una posibilidad de que sea falso.
Hay que sacar todas las demás variables para ver si esa hipótesis se comprueba o no se comprueba. Pero la hipótesis es como la idea, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces sería como la idea de algo que a ti te genera interés. Para la formulación de una hipótesis también se requiere de las variables. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Hay variación en todos los casos. Las variables adquieren el valor por la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables. Es decir, si forma parte de la hipótesis o una teoría, en este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. ¿Qué es una variable? Variable es una propiedad que tiene variación y que puede medirse u observarse. Una hipótesis debe de reunir ciertos requisitos. La hipótesis debe de referirse a una situación real. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definidos o por medio de explicaciones que acompañan a la hipótesis. Las variables o términos de la hipótesis deben de ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible, evitando términos vagos o confusos. No tienen cabida en una hipótesis. La relación entre variables propuestas para una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y que esta relación no puede ser ilógica. Los términos o variables de las hipótesis deben de ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, es decir, tener referencias en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no se puedan medir. La hipótesis debe de estar relacionado con técnicas disponibles para probarlas. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarlo y si es posible desarrollarlas y se encuentran en nuestro alcance. Chicos, ¿ustedes creen por qué Jaime Maussan, este señor que investiga los hechos, fenómenos extraterrestres, él tiene muchas hipótesis respecto a qué pasa, cómo sucede, si están o no están? ¿Por qué ninguna ha sido probada al 100%? Una, y la primera que viene aquí, bueno, de las importantes que viene por aquí, es que dice que tiene que ser real. No digo que no lo sea, ¿verdad? Pero pues yo no los veo aquí caminando. Otra es que dice que tiene que ser clara y verosímil, o sea, lógica. No puede ser, o sea, tú pregúntale, oye, es que fíjate que yo vi una... Eso es ilógico, o sea, ¿por qué? Porque no es 100% comprobable, muchachos. Dice que todo esto tiene que haber técnicas o herramientas de investigación, no las hay o no a nuestro alcance o no las han sacado por lo pronto, ¿no? Entonces, mientras no salga eso de una forma lógica y real, no se va a poder comprobar nunca nada de este tipo de investigación. Todo va a quedar ahí como oculto, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí vamos a dejar la parte de la hipótesis. Esos son algunos de los puntos o requisitos que podemos tener para crear una hipótesis con variables. No sé si tengan dudas o comentarios que quieran que revisemos. Se las voy a mandar. Sí, la otra semana después de la clase, se las mando.
¿No tienen duda? Ok, próxima clase, chicos. Última clase que vamos a ver. Todavía tenemos temas por leer. Ya temas, o sea, ya nada más vamos a ir leyendo como que el desarrollo de la teoría, ¿no? Así como ahorita que ya vimos la hipótesis, que ya vimos el marco teórico y demás. Y pues vamos a ir a seguir aterrizando así los ejemplos con lo que explicamos en las primeras clases, ¿no? Chicos de línea, dudas, comentarios. No, profe, ninguno, muchas gracias. Ok, salud. Perfecto, muy bien. Nos vemos el próximo sábado, chicos. No falten porque es el último y les voy a mandar la guía también y pues vamos a ver a lo mejor algunos detallitos respecto al examen. Probablemente la próxima semana igual les diga qué temas no hay que estudiar para que se preparen para su examen. ¿Ok? Nos vemos próximo sábado. Que tengan buen fin de semana.